de corazón. ¿Sí? Entonces vemos, hermano, algo muy interesante a lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, estaba él predicando. Vemos que él, ¿dónde se encontraba? Dice que se encontraba en el aposento alto, ¿verdad?, en un lugar donde estaban esperando la promesa del Señor. Y dice que cuando llegó por primera vez el Espíritu Santo a la tierra, a esos 120 varones que estaban ahí, o hermanos, ¿sí?, yo creo que también había hermanas, me imagino. Y dice que llegó el Espíritu Santo y todos fueron llenos. Y cuando ellos fueron llenos, dice que había en Jerusalén muchas personas que habían ido a la fiesta del Pentecostés. Y toda esa gente que iba a verlos, a llevar sus ofrendas a este templo, dice que vieron este evento que les llamó la atención, de que como con estas personas se derramó el Espíritu y hablaban en otros idiomas. Dice que hablaban en lenguas, pero que ellos les entendían lo que ellos hablaban. Y otros decían, no, es que están llenos de mosto, o sea, están ebrios. Entonces vemos ahora al apóstol Pablo, ¿verdad?, se levanta, al apóstol Pedro, se levanta y les dice, hermanos, estos hombres no están ebrios, porque son las 9 de la mañana. Entonces, lo que está sucediendo es que se ha derramado el Espíritu Santo, como el profeta Joel lo había dicho. Entonces, vemos que el apóstol Pablo, con esa valentía, se levanta y empieza él a dar el sermón. Y entonces él habla y empieza a decir los eventos que pasaron y las características en las cuales Cristo Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Eso es lo que Pablo estaba comentándoles. Y entonces en los versos, ustedes ven, dice en el verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces empezó a decirles, Cristo resucitó, no está muerto. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Entonces, él está diciendo que Jesús había resucitado y que ellos eran los testigos que habían visto este suceso tan grande. Y dice que también que así fue exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros que veis y oís. Una de las características y una de las verdades que están aquí en la palabra es que cuando Cristo resucitó y ascendió, dice que subió al cielo. Y una vez que subió, dice que el Espíritu Santo vino a la tierra. Y esta es una obra tan grande en la cual se ha cumplido, de que el Espíritu Santo fue mandado a la tierra con ese propósito. Se cumplió lo que Cristo había dicho, que era necesario, que Él se tenía que ir. Dice, cuando yo me vaya voy a enviar al Espíritu Santo, porque Él les va a hablar de mí. Él les va a recordar todas las cosas que yo quiero que Él les hable. Y entonces dice en el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, y empieza Pablo, todo esto es lo que le sucedió a este Jesús. Pues ahora sí, deben de saber ustedes, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense, hermano, cómo Él los confrontó ahora y les dice todo lo que ha pasado. Ustedes, pueblo, ¿verdad?, Israel, ustedes han cometido esta falta tan grande. Tanto fue así, dice, que al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, veamos cómo el primer mensaje
del Espíritu Santo, ¿cuál fue, hermano? Compungir de corazón, convencer. ¿Sí? Vemos aquí el primer mensaje al Espíritu Santo actuando, ¿sí? Y todos estuvieron atentos al mensaje a que Pedro estaba dando. ¿Y cuál fue la actuación interna del Espíritu en los hombres? Que los compujo de corazón, hermano. ¿Sabe qué quiere decir la palabra compugir? Compugir quiere decir traspasar, aguijonear, golpear, punzar. Eso es lo que significa. Entonces lo que Pablo predicó fue algo que los traspasó en su corazón, los aguijoneó, los golpeó, ¿sí? Dice que les causó una pena profunda en sus corazones por el mal que habían hecho, hermano, y a la persona a quien se lo habían hecho. Entonces eso fue lo que pudo mucho en los corazones de ellos, y ellos dijeron: entonces, ¿qué haremos, hermano? ¿Qué vamos a hacer si estamos en esa situación tan grande? Pero vean, hermanos, algo muy tremendo. El mensaje de Pedro dice que caló en lo más hondo de los corazones de todos estos oyentes. Y el Espíritu Santo les convenció de pecado, hermano. Vean cómo Pedro presentó el caso delante de ellos y la causa. Pero ¿quién fue el que lo redarguyó? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que les redarguyó, les convenció del pecado, del gran crimen y de que habían dado muerte en la cruz al Hijo de Dios. Ese fue mi real mensaje, hermano. Y ese mensaje, con ese poder que el apóstol Pablo había dado, cambió, hermano, cambió los corazones de estas gentes que estaban hechos de piedra unos días antes. Ahora se los cambia en corazones de carne, hermano. ¿Sí? Ahora comprendieron ellos qué estaba pasando, ¿eh? Lo que ellos experimentaron, hermanos, no fue una emoción, no, fue una flecha que taladró sus corazones, hermano. Les traspasó su corazón. ¿Sí? Y esto es lo que ellos predicaron. Mira, hermano, el mensaje del Evangelio es así. A veces nosotros como humanos predicamos el Evangelio, presentamos la causa, presentamos el caso de cómo se está viviendo hoy en día, pero viene el Espíritu Santo y toca los corazones, hermano. Amén. Él es el que empieza a hablar. Sí. Y vemos también un caso, ¿se acuerdan ustedes del carcelero? Cuando metieron a los apóstoles a la cárcel. Dice que estaban ellos contentos, alabando a Dios, orando y cantando. Vino un ángel y les movió la cárcel, se abrieron las puertas. Y dice que en ese momento el carcelero se quiso hacer daño. Quería matarse porque creían que ya todos se habían escapado. Y les dice Pablo: no te hagas daño, aquí estamos todos. ¿Sí? Veamos cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, tocó el corazón de este hombre y dijo: bueno, y ahora, señores, dice, ¿qué hago para ser salvo? Se cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Es así como trabaja el Señor, hermano. Así es. Es así. El Espíritu Santo viene y toca los corazones a la predicación de los hermanos. No es uno el que hace la obra, es el Espíritu Santo, hermano, que debe de tocar los corazones. Fíjense también una cosa muy importante que ellos dijeron: ¿qué haremos? Como que ellos querían hacer algo. La preocupación fue tan grande de ellos que querían saber la forma de enmendar su falta. Diciendo: ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué nos toca hacer? ¿Sí? Mira, estamos tan preocupados que queremos enmendar nuestra falta, Pedro. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer, le decía, para remediar esta situación? ¿O cuál es la parte que a nosotros nos toca hacer para que las cosas cambien? Eso es lo que le preguntaba. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? El caso es que la persona que es tomada por Dios siempre procura hacer algo para poder acercarse a Dios, hermano. Tal convicción de pecado, vino la gracia salvadora de Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo había dicho en alguna ocasión
que era el Espíritu Santo el que convencería de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí, hermano? Esa es la función del Espíritu Santo, dice. Y es necesario, dice Pablo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, dice ahí, miren, vamos a leerlo. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, digamos una cosa, ¿Cristo ascendió a los cielos? Sí, porque envió al Espíritu Santo a la tierra. ¿Sí? Y dice que iba a llegar como un consolador, así dice, ¿verdad? Y dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ver, hermano, ¿cómo está esto? Si dice que Él venía como consolador, ¿sí? Venía a consolar, ¿verdad?, a los necesitados, a los amargados, a los enfermos. Esa era la función del consolador. Pero eso de que Él los convencería de pecado, o sea, que los iba a redarguir, entonces no era un consolador, ¿verdad? ¿Sí? Era una persona que les venía a hablar, ¿sí?, directamente de sus pecados, ¿verdad? Como que algo es compatible, ¿verdad? Pero así trabaja el Señor. Primero viene, ¿verdad?, convence, y una vez que nos convence de pecado, Dios nos abre el corazón. ¿Qué es lo que pasa? Viene el Espíritu Santo y nos dice, ¿sabes qué? Pues eres esto. Y nos redarguye, ¿verdad? Y una vez que nos redarguye, entonces ya usa el bálsamo y ya nos sana, ¿verdad? Así es como trabaja el Señor, ¿verdad? ¿Sí? El Consolador viene, ¿sí?, nos apapacha, después nos hiere, y una vez que nos hiere y nos compuje de corazón, dice, ahora sí está el bálsamo, y nos acaricia, ¿verdad? Así es lo que hace el Señor Jesús, hermano, a través de enviar al Espíritu Santo, hermano. Entonces, solo el Espíritu Santo puede producir una situación así interna en nuestro ser, en nuestros corazones, hermano. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo en estos hombres. Estos hombres, hermano, llegaron y se confrontaron tanto con lo que les dijo el apóstol Pablo, que dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? ¿Qué tenemos cómo debemos actuar? Decía Pedro, ¿verdad?, unos días antes, estos mismos gritaban y le decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero viene el Espíritu Santo y les cambia, ¿verdad?, su forma de pensar. Y es algo muy interesante, hermano, cuando alguien es compungido de corazón, ¿sí? Mire, aquellas personas por lo regular querían hacer algo. Ellos querían hacer algo para poder remediar este mal tan grande, hermano. Pero hoy en día es lo mismo que enseña la religión. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando el Espíritu Santo nos confronta, cuando el Espíritu Santo nos redarguye en nuestro corazón, nos convence de pecado, de justicia y de juicio que va a venir, hermano, entonces queremos hacer algo. Y estos hombres, cuando les dijo Pedro lo que habían hecho, ellos pensaron y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer penitencia? Sí. Porque luego así, ¿verdad? Eso nos enseñaban en la religión, ¿verdad? Que cuando nos portábamos mal teníamos que hacer mucha penitencia, ¿sí? Que teníamos que rezar mucho, ¿verdad? Y que teníamos que dar muchas ¿sí?, oraciones y padres nuestros y no sé qué tantas cosas nos ponían, ¿verdad? Esa era la penitencia, ¿verdad? O a veces nos decían, ¿sabes qué? No sé, a lo mejor ellos esperaban que le dijeran, ¿sabes qué? Paga más diezmos. ¿Sí? Pues dale una ofrenda ahí al que está dirigiendo ahí y te va a sacar adelante, ¿verdad? Sí. Porque a veces así también. Hacíamos algo malo, íbamos allá y le decíamos, ¿sabes qué? Vengo a jurar, ¿cuánto me cuesta? Para no tomar, ¿no? Sí. Y así es, eso es lo que nos enseñaban, y ellos estaban acostumbrados a esto, ¿no? ¿Sí? O a ofrecer más sacrificios. ¿Sí? Ellos que le han dicho, Pedro, ¿podemos hacer más sacrificios? ¿Podemos tener más corderos para cubrir este pecado? ¿O qué? O dime si tenemos que elevar más oraciones, o debemos orar más, o tenemos que ofrecer más ayunos de más días. Ellos esperaban eso, hermano. Y eso es lo que hace la religión. La religión lo que va a hacer, hermano, es tratarse de ganar el favor de Dios
a través de obras, hermano. Toda la gente que es religiosa siempre hace esto. ¿Sí? Hacer muchas obras creyendo que de esta manera se va a ganar el favor de Dios. Y no es así, hermano. La obra más grande que Dios ve, ¿sabe cuál es? Es el sacrificio de su Hijo amado. Ese es el sacrificio más grande. Esa es la ofrenda más grande que se puede hacer. ¿Por qué, hermano? Porque la religión no cambia a la persona. La religión no santifica. La religión no lo salva, hermano. ¿Sí? La religión no lo condena. ¿Sí? La religión juzga, mata. Y eso fue lo que pasó con Cristo Jesús. No toda la gente religiosa no lo quería, no lo juzgaba. No la religión lo crucificó a Cristo. Y así es. Entonces la religión siempre busca ganarse el favor de Dios a través de tantas obras, hermano. Entonces Pedro les dice, no es así. Miren, la exhortación que Pedro fue muy distinta a lo que ellos esperaban. Si usted vuelve otra vez al libro de los Hechos en el capítulo 2, usted se va a dar cuenta ahí qué fue lo que les dijo. Dice en el verso 38. 2:38, por favor, vamos a verlo. Sí. Y le dijo, Pedro, ¿sí? Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, hermano, a este crimen tan grande que habían cometido, únicamente les dice el apóstol Pedro, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿sí? Miren, hermano, a veces nosotros pensamos que hemos cometido pecados muy grandes, muy fuertes, muy rojos, ¿sí? Y a veces eso no nos deja mucho avanzar, ¿sí? No nos deja avanzar. Pero dígame, ¿qué pecado se puede comparar a lo que esta gente había hecho? De entregar a Cristo Jesús. ¿Habrá un pecado en la tierra que el Señor no perdone? Todos los perdona el Señor. Si perdonó a estos hombres que le dijeron, lo único que tienen que hacer es arrepiéntanse. Eso es todo. ¿Sí? No dijo, vayan y hagan mucha penitencia, o paguen muchos diezmos, o hagan más sacrificios. No le dijo Pedro eso. ¿Sí? No les dijo, simple y sencillamente les habló y les dijo, arrepiéntanse. Pero ¿qué entendemos a veces por arrepentimiento? ¿Qué entendemos? Primero, reconocer que uno es pecador. Eso es lo primero que debemos hacer. Porque si la persona no se reconoce pecadora, Dios no va a poder trabajar con él. Usted le predica a las personas y les dice, mira, lo único que Dios quiere es que te arrepientas, ¿sí? Que cambies tu vida, de dejar de hacer todo eso que tú estás haciendo. Y dice, pero si yo no he matado, pero si yo no he hecho así cosas grandes, yo no he secuestrado, yo no robo, yo no hago esto. Ellos creen que eso es solamente para gente que ha cometido pecados más grandes. No, hermano. El pecado más grande y que lo va a condenar a la persona es aquel que no ha creído en Cristo Jesús. Ese es el pecado más grande. Y ellos mismos se están condenando solos, hermano. Sí, porque por el pecado ya está pagado. Cristo pagó en la cruz del Calvario. Si ellos no quieren llegar, ¿sí? Es porque ellos no quieren tener un compromiso con el Señor. Sí es. Eso es lo que los va a condenar, el no creer en Cristo Jesús. Usted le pregunta a las personas, oye, ¿tú crees en Cristo? Y dicen, sí, yo sí creo en Cristo. ¿Pero le crees a Cristo? Y es otra cosa. Ya creerle a Él y es otra cosa. Toda la gente cree en Dios, pero muchos no le creen a Dios. Entonces el primer punto es, el arrepentimiento tiene primero que reconocer que uno es pecador. Cuando uno se reconoce pecador, entonces Dios va a poder trabajar con él, ¿verdad? ¿Sí? Porque se siente necesitado. Cristo vino a los pecadores, no a los sanos, como dice la palabra, ¿verdad? Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces vemos que aquella persona que se siente pecadora y perdida, es aquel donde Cristo empieza a querer trabajar con él. ¿Cuál es otro punto acerca de lo que se entiende por arrepentimiento?
es experimentar pena, un dolor por el pecado cometido. Sí. Ellos sintieron, estos pueblos de Israel, sintió pena y dolor en su corazón por lo que habían cometido. Sí. Entonces, eso es buen inicio, hermano. Cuando uno empieza a caminar y empieza a reconocer y empieza a experimentar todo aquello que hizo, entonces va por buen camino. Pero una cosa, hermano, es ir experimentando el arrepentimiento y otra cosa el remordimiento. ¿Sí? Son cosas muy diferentes. El remordimiento es todo aquello que cuando uno comete una falta, ¿sí?, y se remuerde su corazón por haberla cometido, pero no se arrepiente, hermano, no siente dolor. ¿Sí? Es como aquella persona que le gusta tomar. Esta persona, como toma mucho, llega los días a su casa, los días de cobro, y resulta que se gasta el dinero, ¿eh? Se gasta el dinero y llega sin dinero a su casa. Y una vez que llega sin dinero a su casa, le dice a su esposa: ¿qué pasó contigo? Pues me lo gasté en vino, pero te prometo, mira que ya no lo vuelvo a hacer. Empieza a remover su conciencia, ¿no? Pero resulta que si ya no te lo vuelvo a hacer, mira, te prometo, te juro y te perjuro que ya se acabó esto. Y se va a trabajar la siguiente semana y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Ese es un remordimiento, hermano, no es un verdadero arrepentimiento. Entonces, el verdadero arrepentimiento es aquel que experimenta pena y dolor por lo que él ha hecho. Otra cosa, el arrepentimiento también tiene que ver con confesar el pecado, confesarlo. Porque a veces llegábamos, sí, nos reconocemos pecadores, nos compungimos de corazón, ¿verdad?, experimentamos el dolor, pero no queremos confesar el pecado. El pecado como que lo tenemos ahí guardadito, como que está ahí, ¿verdad?, que no queremos que nadie sepa, ¿verdad?, con quién andaba, qué hice, ¿verdad?, cuál fue mi vida anterior. Miren, hermano, aunque usted se oculte, Dios siempre sabe, hermano. ¿Sí? ¿O no dice así la palabra del Señor en Cristo a las iglesias? Que les dice: yo conozco tus obras, ¿sí?, yo conozco todo lo que tú haces, todo lo que tú estás haciendo, dice, yo lo conozco, sé cómo piensas, sé cómo actúas, le dice el Señor. ¿Sí? Entonces vemos, confesar el pecado es otra parte del arrepentimiento. Otra parte, hermano, tener la disposición de abandonar el pecado. Sí. Esto es algo que a veces cuesta mucho, ¿no? Si ya Dios está trabajando, a veces nosotros ya llegamos al camino del Señor, ya confesamos, ya el Señor nos ha sacado todo, pero no tenemos la disposición de dejar el pecado. Hay hermanos que siguen caminando con el Señor, ya tienen 10, 15 años, ¿sí?, y todavía siguen, ¿verdad?, teniendo sus detalles por ahí, ¿no?, por fuera, o aventándose sus canitas al aire, como dicen por ahí, ¿sí? Todavía siguen, hermano, ¿sí?, siguen cometiendo todo eso, o seguimos cometiendo, ¿verdad?, porque a muchos nos gustan las palabras, a veces hablar fácil, a veces hablar desordenadamente, muchas cosas, hermano, ¿sí?, y no queremos abandonar lo que a veces nos gusta en nuestra carne, ¿sí? A veces nos gusta ser muy comunicativos, ¿verdad?, afuera, con todos, ¿verdad?, queremos comunicarle todo lo que vemos, ¿sí? A veces comunicamos la vida de otros hermanos. No, tenemos que tener mucho cuidado, hay que abandonar todo esto, ¿sí? Y otra cosa, sentir el deseo de entregarse a Dios, o sea, volverse de ese camino. Si uno va de una manera, ahora hay que regresarse y regresar a Dios. Eso es lo que abarca el arrepentimiento, ¿no? No solamente es una palabra, no, hay que reconocer, experimentar, confesar, tener disposición de regresar y sentir el deseo, hermano, de que Dios esté con uno. Ese es el arrepentimiento. Entonces Pablo le dice: arrepiéntanse, ¿sí? Ahora, hermano, si nosotros estamos atentos a la voz de Dios, si estamos sensibles a lo que Él desea comunicarte, entonces tu alma se va a compungir, hermano. Te voy a decir algo. Si quizás piensas tú que Dios demanda mucho de ti no, hermano, lo único que te pide es arrepentirte de todo lo que estamos haciendo.
Miren, hermanos, cuando Dios me puso a mí esta parte, que me dijo de compungir de corazón, pues yo lo vi de dos maneras. Yo viví algo parecido, hermano, pero en forma física. ¿Sí? No es igual un ataque al corazón, porque un ataque al corazón significa muerte. ¿Sí? Pero otra cosa es una herida en el corazón que te va a dar vida. ¿Sí me explico? Son cosas muy, muy diferentes. Cuando dije esto, se compungieron de corazón, dije, ¿qué fue lo que pasó? Les hirió el corazón. ¿Sí? Bien, hermanos, yo empecé así con algo, con un problema físico. ¿Sí? Yo empecé, dije, pues esto es pasajero, no va a pasar nada, y me sentí con un problema en la garganta. Y yo me sentaba y empezaba con una tos, y después se me calmaba, se venían ataques de tos. Y dije, no, pues esto va, no sé qué esté pasando. Mi hermano, me aventuré a ir con un médico y me dijo, no, ¿sabes qué? Tú necesitas ver a un neumólogo. ¿Está bien? Y fui a ver al neumólogo, hermano. Y me hizo un examen de caminar, subir una escalera, bajar y regresar. Y me sentaba y me ponía un oxímetro para marcar cuánto oxigenaba yo. Y vio 2 veces, me hizo la misma prueba y dice, no, tú estás mal. Tú no oxigenas bien. Y me dice, pues sí, me compongo de corazón, porque lo que él me dijo, me dice, mira, esto que está pasando contigo es la punta del iceberg. ¿Sí? O sea, mira, si no te cuidas, esto te va a originar un problema que no tienes idea de ese. ¿Sí? Te puedes hasta morir, me dijo. Dije, ay, Señor. Pues sí, me asustó, ¿no? Sí, se asusta uno. Dice, bueno, después. Entonces, ¿qué pasó? Que me atendí con el neumólogo, me ofrecieron un aparato que uso hasta la fecha para oxigenar en las noches, pero esto ya venía con un propósito. Empecé otra vez, pero no con la oxigenación, ahora empecé con el corazón. Entonces eso me originó también que estaba comprometida una arteria, y entonces estaba yo expuesto a esto, lo que les estoy diciendo, a un ataque al corazón y que hubiera muerte. Dije, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Sí. Gracias a Dios que nos atendieron, Dios puso los medios, entramos rápido, y ¿sabe qué hicieron? Tuvieron que entrar en el corazón, hermano. ¿Para qué? Para poder abrir la válvula y pudiera tener mejor movimiento de sangre. Me limpiaron el corazón, le dieron una limpiada, aunque sí se siente, ¿sí? Pero eso fue lo que me dio vida, ¿sí? Hasta el día de hoy, y tengo que seguir con cuidados, hermano. Pues es lo mismo, hermano, que pasa cuando viene el Espíritu Santo y te compunge de corazón. O hay 2 cosas, lo vamos a ver ahorita en la Biblia: o te mata o te da vida, hermano. Eso es lo que pasa. Sí. Sí. Eso es lo que pasa, hermano. Y dije, sí, es cierto, Señor. Sí. Y vamos a ver un caso en el cual, ¿sí?, cómo la predicación del Evangelio, del poder del Espíritu Santo, produce heridas en el corazón, ¿sí?, que da vida. Vamos a ver un caso, por favor, una historia de un hombre aquí en la Biblia, muy conocido, ustedes lo conocen. Por favor, vamos a 2 de Samuel 12:7, por favor. Segundo libro de Samuel 12:7. Amén. Fíjense lo que dijo. ¿Cómo enfrenta esto el rey David? Todos conocemos al rey David, ¿verdad? ¿Sí? ¿Rey David quién era? ¿Sí? Dice un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y aún, miren, hermano, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también, hermano, era mortal, hermano. También tenía faltas como todos nosotros, hermano. ¿Sí? Así es. Por ahí decía un hermano, aunque sea el rey David, también comía tortilla, como nosotros, ¿verdad? Igual, hermano, ¿sí? Y miren, dice en el verso 12, capítulo 12, verso 4.
Entonces, dice así. Le voy a leer desde el verso 1 para que 12:1, para que entendamos la historia. Dice: Jehová envió a Natán a David. Vinieron a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. Y así le está contando el profeta. Era un profeta, ¿no? Natán era un profeta. Y le dice a David, le está contando esa historia. Dice: el rico tenía numerosas ovejas y vacas, dice, pero el pobre no tenía más que una, solo una corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una niña. Y vino un hombre de camino al hombre rico, o sea, un hombre visitó al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo miedo y no tuvo misericordia. Fíjese lo que está diciendo. Entonces, cuando le contó la historia Natán a David de todo lo que había hecho, dice: este hombre rico tenía tantos animalitos para ofrecerle al caminante que venía, a un amigo. Y si no quiso tomar de las suyas, tomó del otro, que nada más tenía una corderita. Él la quitó y se la ofreció al otro, la comió. Dice David: ¡y qué mal hizo esto! ¡Qué mal hizo! Dice: es digno de muerte, dice este que hizo esto. Que pague 4 tantos lo que hizo. Y es de lo que él le había dicho. ¿Y qué cree que pasó? Y mire, dice en el verso 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces veamos, hermano, ¿quién fue el que había cometido eso? Fue David. Y David lo tenía bien escondido, hermano. Tenía escondido eso. Sí. ¿Se acuerdan ustedes que David dice que andaba en el terrado, ¿verdad? No quiso ir a la guerra? Y dice que vio una mujer muy hermosa. Dice que la vio. Y dijo: ¿esa mujer de quién es? ¿Verdad? Y entonces fue, investigó, dijo, le dieron datos, y dice: ¿sabe qué? Traigan. Sí. ¿Y sabe de quién era mujer esta persona, esta mujer? Era esposa de Urías, el general de David, que estaba en guerra. Entonces dijo David: pues ¿qué me cuesta? Yo la puedo tomar, yo soy el rey, nada me cuesta. Y fue y la tomó como su mujer. Y cuando se da cuenta, hermanos, después al tiempo, le dice a la mujer: David, estoy embarazada, ¿qué vas a hacer? Y David dice: ¿qué está pasando? Dice: entonces, mándame traer al general. Y entonces lo emborracha. ¿Para qué? Para que pueda ir a dormir a su casa. ¿Sí? Pero ¿qué cree? Que el general no fue a su casa, se quedó dormido en palacio. Y le dijeron: oye, se fue a dormir Urías allá para que, pues, tapar esto, ¿ah? También querían que tapara su adulterio. ¿Y qué le dijo? Sí, dijo: no, se quedó dormido en palacio. Y le dijo: Urías, tienes que ir a visitar a tu mujer. Dice: no, ¿cómo yo voy a visitar a mi mujer mientras mis hombres están peleando allá en la batalla? Dice: no, yo tengo que ir para allá. Dice: ¿te quieres ir para allá? Pues, y hace una carta a David, en la cual manda y les dice a los generales: pónganlo en el recio de la batalla, y cuando esté en el recio de la batalla, déjenlo para que lo mate. Fíjate, hermano, cómo el hombre hace todo esto, ¿eh? Y creía que no se iban a dar cuenta, hermano. Creía que no se iban a dar cuenta, y yo ya vivía bien contento, ¿eh? Bien alegre. Dice: ya mataron a Urías, ya tengo a su mujer, y no solo esto, ya tengo un hijo, ya la hice. Y nadie le decía nada, y él en su palacio bien contento. Pero llega Natán, por medio del Espíritu Santo, y le dice: David, tú cometiste todo esto. ¿Sí? Tú cometiste adulterio, y no solo esto, sino también has cometido un crimen.
Entonces veamos cómo el Espíritu Santo a veces tiene que herir, hermano. ¿Sí? Pero a veces son tan insensibles la gente, que aún así el Espíritu Santo les dice, por medio de los consejeros, por medio de los pastores, por medio de la palabra, les dice la situación, cómo están algunas personas, algunos hermanos, aún cristianos, y aún siguen cometiendo esto. Sí, aún siguen cometiendo todo este tipo de cosas. No se compuje su corazón, hermano. ¿Sí? No están compungidos de corazón. Y David lo comprendió y todo esto, y miren cómo terminó en el Salmo 51, por favor. Dice cómo David reconoce su pecado, y aquí se arrepintió David, hermano, de todo lo que había hecho. Salmo 51 lo tenemos, por favor. Dice así en el verso 1. Dice cómo se arrepiente David. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde de tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. ¿Sí? Fíjate cómo David le pidió a Dios, dice: lávame más y más de mi pecado. ¿Sabe cómo lavaban las mujeres la ropa? Anteriormente, ¿cómo lo hacían? Iban en el río y golpeaban hasta sacar toda la suciedad de la ropa. Pues así quería que Dios lo hiciera con David. Dice: golpéame tanto hasta que saque yo todo mi pecado, ¿sí? Que hay dentro de mí, ¿sí? Y borra mis rebeliones y lava más de mi maldad. Entonces, él reconoció, sí. ¿Confesó sus pecados? Sí, los confesó, hermano. ¿Le pudo en su corazón? Sí, ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Y se volvió a Dios? Sí, hermano. Y le dice en el verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. ¿Sí? Hermano, qué bonito, Rey David, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera es como nosotros podemos, hermano, ¿sí?, acercarnos a Dios con un verdadero arrepentimiento. Entonces vemos, hermano, compungir de corazón. Cuando Dios te hiere, te da vida, ¿sí?, cuando se reconoce. Pero cuando no, te va a dar muerte, hermano. Miren, vamos a ver un caso ahí también, en el libro de los Hechos, volviendo a Hechos, por favor. Hechos, por favor. En el capítulo 5, por favor. Veamos. El mensaje de Pedro, el primero que hizo, fue que los compuso de corazón porque él les había dicho lo que habían hecho con Jesús. Vemos otra parte. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el verso 12, por ahí dice, sí, que por mano de los apóstoles ellos hacían milagros, hacían señales, ¿verdad? Sí. Y aparte, ¿verdad?, de que todo esto lo que ellos hacían, ¿sí?, que eso lo hacían y que venían los enfermos y los sanaban, pero que los líderes religiosos tenían celos de ellos. Entonces dice que los tomaron prisioneros, los metieron a la cárcel para que no salieran de ahí, que ya no predicaran en el nombre de Cristo. Y después, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que vino un ángel y los sacó. Y le dijo: vayan y sigan predicando lo que ustedes están haciendo. Y entonces ellos al otro día estaban otra vez en el templo. Y mientras los religiosos fueron a buscarlos, ya no los encontraron en la cárcel, ya no estaban. Ya estaban predicando otra vez la palabra del Señor. Y entonces volvieron a ir por ellos. Pero ahora ya no les pegaron, ahora fueron bien tranquilos.
porque la gente estaba con ellos. Los llevaron y entonces en el verso 29 miren lo que respondió el apóstol. Respondió Pedro y los apóstoles le dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Mira, otra vez el misma predicación, ahora les vuelve a decir a los líderes religiosos. Ya no se lo dijo al pueblo, ahora se lo dijo a los religiosos. Y les dice así: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles de un madero. A este Jesús ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos entonces se endurecieron y querían ¿qué? Matarlos. Fíjense, se enfurecieron, hermano. ¿Sí? Este es el mensaje que para algunos, a los primeros, cuando dio Pedro el primer mensaje, ¿qué fue lo que hizo? Dijeron: hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Se arrepintieron, ¿no? Pero estos líderes religiosos, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Sí? En vez de recibir el mensaje, porque también Pedro los confrontó, dice: ¿ustedes los mataron? ¿Sí? Dice la palabra del Señor que ellos se enfurecieron, ¿no? Y arremetieron otra vez contra ellos. Vean, ¿cómo que para unos ha sido vida? Para la gente religiosa ha sido muerte. Sí, veamos otra parte a Esteban. Hermano. ¿Sí? Cuando Esteban se enfrentó también. ¿Y quién era Esteban, hermano? ¿Sí? Esteban era un diácono, ¿no es así? Sí. Entonces vemos que Esteban era uno de los diáconos, dice, los escogieron ¿para qué? Para atender a las mesas. Y Esteban era un hombre lleno de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Entonces Esteban fue el primer mártir al que le quitaron la vida por predicar a Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice que cuando él se enfrentó a todo ese grupo, el Sanedrín, ahora sí ya estaban todas las autoridades, y les habló cerca de todo el Evangelio. Dice lo que dice en el verso 51 de Hechos 7:51. Hechos 7:51 les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resisten al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Y quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? ¿Y vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, hermano. Dice: y Esteban, lleno del Espíritu Santo, veía los cielos abiertos. Vean, hermano, una cosa ahí muy interesante que me llamó la atención es esto: que mientras Esteban, lleno del Espíritu Santo, veía los cielos abiertos y hablaba acerca del Evangelio de Cristo, otros, ¿cómo estaban? Enojados y enfurecidos, hermano, por el mensaje del Espíritu Santo. Así pasa. Algunos, cuando usted les vaya a predicar, algunos van a aceptar y otros se van a enojar, hasta lo van a correr, hasta le pueden hacer daño. ¿Sí? Por eso nosotros debemos pedirle al Señor, si Él nos está hiriendo, hermano, vamos a pedirle, ¿sí?, que nos dé vida, hermano. Amén. Que nos dé vida, porque solamente el poder de la palabra trae vida, hermano. Amén. ¿Sí? Entonces vemos que como una herida en el corazón te puede bendecir mucho, ¿no? ¿Sí? También puede producir que la religión te puede dar una falsa esperanza. ¿Recuerdan ustedes de ese hombre rico, un joven rico, que llegó a Cristo Jesús y fue y lo buscó? Y tenía su religión y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Este joven. Entonces lo buscó como maestro, porque le dijo: maestro bueno. ¿Sí? Y dice: vienes por sabiduría, yo también te voy a dar sabiduría, ¿no? Y le dice: a ver, como que él quería hacer algo para ganarse la vida eterna. Eso es lo que hace la gente hoy en día, los religiosos. ¿Qué debo hacer para ganarme la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? No, hermano,
Tú no tienes que hacer nada, lo único que tienes que hacer es que Cristo te hable, abra tu corazón y lo dejes entrar a tu vida. Amén. Eso es. No tenemos que hacer nada. La religión dice, yo hago. Y Cristo dice, no, yo te ayudo. Eso es lo que hace. Ese es el Evangelio, ¿no? Cristo quiere ayudarnos, pero la religión quiere hacer algo por él. Dice el Señor, no, no es así. Entonces veamos que este hombre quería hacer algo para ganarse el favor de Dios. Y le dice, ¿sabes los mandamientos? Sí, los he guardado desde mi juventud. Pues nada más te falta una cosa. Dice, ¿cuál? Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sigue. Entonces vemos cómo él mismo se engañó, ¿no? Pues era joven, era rico, tenía todo lo que hoy busca la gente. Ser joven y con mucho dinero. Pero a él le faltaba algo en su corazón. Sí es. Entonces veamos cómo engaña mucho a veces el corazón. Y el único que puede sanar el corazón es Cristo Jesús. Amén. Porque Él conoce los corazones, así dice. ¿O no dice así la palabra? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si quién la puede sanar, dice, yo soy el único. ¿Sí? Y entonces veamos que aquel que hace las mismas heridas, ¿sí? Aquel que te hiere, esas mismas manos que fueron traspasadas, esas mismas manos te pueden curar. Sí es. Te van a curar de todo esto, madre. Pero debemos hacerle caso y compugirnos de corazón. Amén. ¿Sí? Para que el Señor haga una obra hermosa. Amén. A veces pasa, hermano, que cuando nos predican el Evangelio y punza nuestro corazón una flecha y entra, ¿sí? Y está ahí clavada, y a veces nosotros mismos, como creyentes, queremos sacarla. ¿Ha visto usted las flechas que tienen varios dientes en la punta? Sí. Tienen varias puntitas, pero que es una sola punta, pero que tiene varios como espigas. Ujú. ¿Sí? A veces entra y pega. ¿Sí? ¿Y por qué la persona cuando le meten una flecha no trata de sacarla cuando viene así? Se desgarra. Se desgarra. Porque si la trata de sacar, ¿qué va a pasar? Se va a desgarrar más y va a hacer más el daño. ¿Sí? Entonces, eso a veces hace la gente. Que viene y Dios lo confronta y todo, y él mismo quiere solucionar sus problemas. Y se está jalando y se está rasgando, y se está haciendo más daño. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Que cuando se saque esa punta, ya va a salir toda con pus, se va a perder, y su vida se va a exponer más. Y el único que hace esas heridas es el Espíritu Santo, y es aquel que viene, abre el corazón, saca esa flecha y nos sana. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero dejémonos, hermano, que Él nos compuja de corazón, ¿sí? Y que nosotros nos arrepintamos sinceramente para alcanzar la misericordia del Señor. Amén. Entonces, hermanos, miren, no hay pecado grande que Dios no pueda perdonar. Cristo, que el mismo Señor, hace la exhortación y dice, si tus pecados fueran como la grana, ¿qué va a hacer el Señor? Como la blanca nieve van a ser emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Pero si quisieres y vinieres, dice el Señor, ven y estemos a cuentas, dice el Señor. ¿Sí? Estemos a cuentas con el Señor, hermano. Él siempre quiere perdonarnos. ¿Sí? Él siempre quiere hacer las cosas bien. Ellos se sintieron que habían cometido un crimen muy grande, hermano. ¿Sí? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo Pedro a través del Espíritu Santo por medio de Pedro? Arrepíntete. Hoy en día, hermano, hoy, en este día, vamos a participar de la cena del Señor. Nuestro hermano Rafa mandó un audio y donde nos exhortaba y nos decía, este es un acto muy solemne en el cual nosotros debemos preparar nuestra vida y nuestro corazón. No es algo, hermano, que algunos lo tomaron y dijeron, sí es verdad todo lo que está sucediendo. Pero otros vemos que rechazaban. Nosotros debemos de preparar, porque sabemos, hermano, que vamos a celebrar algo muy importante, hermano. Para muchos esto no es un rito, hermano. No. Esto no es un rito, ni tampoco, hermano, es una tradición. No. Esto es una ordenanza de parte de Dios. Cristo
esto Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí. Es una ordenanza que Él encargó mucho, ¿sí? Y Pablo lo volvió a decir Él. Y dijo, porque yo recibí del Señor lo que también yo les enseñé. Mira, hermano, esperemos que Dios les haya hablado a sus corazones lo que es compungir de corazón. Dios quiere dar vida, pero ya todo depende de nosotros. ¿Cómo lo dejemos entrar a Él? Sí. Hoy es tiempo para pedirle que Él entre a nuestra vida también y haga un cambio y una transformación dentro de nosotros, hermano. Porque a esto vino Cristo, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No sé, hermanos, si hay algo en su vida, en su corazón, antes de participar de esta cena, o de este alimento, o de esta ordenanza que el Señor nos dijo. Si hay algo en su corazón, si la palabra le habló, si hay algo en usted, pídale perdón y arrepentimiento a Dios antes de poder participar, hermano. Sabemos que no estamos exentos y tampoco somos muy fuertes, hermano, para decir no hemos hecho nada. Señor, perdona nuestras faltas. Perdona, Señor, todo aquello que no te agradó, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que dijimos, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, Padre. Y te pido, Señor, que nos limpies, porque queremos participar, Señor, de esta ordenanza tuya, Padre, que es muy solemne para nosotros, Señor. Padre, usted dijo que el pan